Queremos convertir el punto 2,3 pi dividido por 4,2 pi dividido por 3, que se da en coordenadas esféricas a coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. Entonces queremos encontrar x, y, z, dado que sabemos que ρ es igual a 2, θ es igual a 3 pi dividido por 4, y φ es igual a 2 pi dividido por 3. Entonces, encontraremos las coordenadas cartesianas utilizando nuestras fórmulas proporcionadas aquí. Entonces x es igual a ρ veces seno φ veces coseno θ, que sería 2 veces seno 2 pi dividido por 3 veces coseno 3 pi dividido por 4. Y entonces y es igual a ρ veces seno φ veces seno θ, que sería 2 veces seno 2 pi dividido por 3 veces seno 3 pi dividido por 4. Y finalmente z es igual a ρ por coseno φ, que es 2 veces coseno 2 pi dividido por 3. Y ahora, para encontrar estos valores de la función trigonométrica, podemos usar el círculo unitario o los triángulos de referencia. Primero usemos triángulos de referencia y luego verificaremos los valores en el círculo unitario. Entonces esbozaremos 2π divididos por 3 y 3π divididos por 4 en posición estándar para dibujar los triángulos de referencia. Entonces 2π dividido por 3 también es igual a 120 grados. Entonces el lado inicial estaría aquí, el lado terminal estaría aproximadamente aquí, donde tendríamos un ángulo de referencia de π dividido por 3 radianes, o 60 grados. Entonces el triángulo de referencia se vería así, donde tenemos un triángulo de referencia 30, 60, 90. Entonces podemos etiquetar los tres lados como 1, 2, raíz cuadrada 3. Pero debido a que estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo, este sería 1 negativo. Entonces podemos usar este triángulo de referencia para encontrar los valores de la función trigonométrica para 2π divididos por 3 radianes. Y ahora dibujaremos 3π divididos por 4 radianes, que también es igual a 135 grados. Entonces el lado inicial estaría aquí, el lado terminal estaría en el segundo cuadrante aquí, donde ahora el ángulo de referencia sería π dividido por 4 radianes, o 45 grados. Entonces el triángulo de referencia se vería así. Y ahora porque tenemos un triángulo de referencia 45, 45, 90, podemos etiquetar los tres lados como 1, 1, raíz cuadrada 2. Pero nuevamente, debido a que estamos en el segundo cuadrante, esta pierna sería negativa. Entonces este sería el triángulo de referencia para 3π dividido por 4 radianes. Entonces ahora podemos encontrar nuestros valores de función trigonométrica. Para x, tendríamos 2 veces seno 2π dividido por 3 sería igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Y luego, para el coseno 3π dividido entre 4, eso sería igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que debería ser negativa 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Pero si racionalizamos esto, deberíamos reconocer que sería una raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Avancemos y usemos el valor de la función coseno en esta forma. Entonces tendríamos raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Simplificando antes de multiplicar, 2 divididos por 2 se simplifican a 1. Entonces x es igual a la raíz cuadrada negativa 6 dividida por 2. Y ahora para y, tenemos 2 veces, ya sabemos que seno 2π dividido por 3 es igual a raíz cuadrada 3 dividido por 2. Y ahora seno 3π dividido por 4 es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que sería positivo 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Bueno, sabemos que 1 dividido por la raíz cuadrada 2 también es igual a la raíz cuadrada 2 dividido por 2. Entonces sigamos y usemos la raíz cuadrada 2 dividida por 2. Y observe aquí, nuevamente esto se simplifica. Entonces, nuestro producto es la raíz cuadrada positiva 6 dividida por 2. Y finalmente, para z, tenemos 2 veces coseno 2π dividido por 3, que sería 2 veces, coseno 2π dividido por 3 es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que sería negativo 1 dividido por 2, o negativo 1, 2. Observe aquí, la coordenada z es simplemente negativa. Entonces, las coordenadas cartesianas son raíz cuadrada negativa 6 dividida por 2, raíz positiva 6 dividida por 2, negativa. Y antes de irnos,
Dijimos que íbamos a verificar nuestros valores de función trigonométrica en el círculo unitario. Avancemos y hagamos eso. Aquí está el ángulo 2π dividido por 3, y aquí está el ángulo 3π dividido por 4. Entonces, las coordenadas x nos dan los valores de la función coseno, y las coordenadas y nos dan los valores de la función seno, lo que sí verifica que encontramos nuestros valores de la función trigonométrica correctamente. Espero que hayas encontrado esto útil.